Volvemos con el último bloque de Foro Médico y bueno, y vamos a hablar ahora obviamente del tratamiento, porque en casa seguro que la gente quiere saber, ¿cuál es el tratamiento que se hace a las personas que tienen alguna de estas alteraciones a nivel de la microbiota? Totalmente. Nosotros en la clínica donde trabajo, que es la clínica Masquelier, ahí nosotros tenemos ya un protocolo bien establecido de qué hacer con el paciente. Hay un protocolo que le llamamos nosotros el protocolo 3R. ¿Sí? ¿Qué significa esas 3R? Bueno, la primera R es retirar. ¿Qué es retirar? Retirar todo lo que nos hace daño. Desde los alimentos ultraprocesados, todos los alimentos que producen exceso de inflamación en el organismo, los parásitos, el exceso de hongos, ¿sí? Toxinas, de repente el tabaco, el exceso de alcohol, todo eso, entonces tratar de comenzar a retirar. A la par, eso se hace en forma simultánea. Hay una parte de reparar, que es reparar esa mucosa intestinal, esa barrera, ¿sí? ¿A través de quiénes? De suplementos como la glutamina, que se utiliza mucho en el deporte, pero también nos ayuda mucho con el intestino, con probióticos, con las bacterias buenas, que serían como esos albañiles chiquititos que mandamos ahí a reparar esa muralla, digámoslo así, a mejorar nuestra inmunidad. Entonces sería cúrcuma, la utilizamos mucho como un buen antiinflamatorio, de repente también el omega 3, ciertas minerales y vitaminas como el zinc, la vitamina A, la vitamina D, que nos ayuda mucho con esa pared intestinal. Y por último tenemos la parte de reinocular, que es donde hablamos de los probióticos propiamente dichos. De cuál probiótico es el que le conviene más o tal, depende de la patología o la queja que tenga el paciente. Entonces siempre tratamos de cumplir con esas tres partes en el tratamiento. Entonces de repente es un poco largo, ay doctor, aquí me perdí, ¿qué esto que hago primero, esto hago después? Entonces de repente a veces no es que son dos cositas, tratamos con paracetamol, dolor de cabeza y no, chao, es todo un proceso. Y tratamos de que a la par que si viene con nosotros como médico, vaya donde el nutricionista y vaya donde el psicólogo, si es que vemos también que es necesario, tenemos ahí. Entonces, ese complemento, esas tres partes son muy importantes también. O sea, esos son los pilares del tratamiento que ustedes ofrecen en la clínica Masquelier. Claro, total. Exacto. Ver todos los aspectos, no solamente uno, sino ver todo. Pero se hace previamente todo un estudio, digamos, ¿no? Un estudio completo para ver cómo está el organismo en sí. Puede llegar ya con algún tipo de estudio. En ese mismo día nosotros le entregamos ya un protocolo también de un análisis un poco más largo que lo acostumbrado, con vitamina B12, vitamina B9, vitamina D, que no está de repente en lo más convencional o tradicional que se suele pedir en sangre. Por otro lado, depende de la patología, depende del paciente. También tenemos test un poco más especializados, un poco más actualizados que mandamos afuera, uno los mandamos a España. Nutrigen se llama uno de ellos, que se habla mucho ahora de la nutrición personalizada. No es lo mismo, es como la ropa, lo que a uno tal vez te va, a lo mejor al otro no le va por más de que sea. Entonces la nutrición también viene actualmente por ahí. Tal vez a vos no te conviene comer tanta cebolla, al otro sí, o vos tenés tendencia a tener tal deficiencia de vitaminas, por lo tanto te conviene comer más de este tipo de alimentos que de este tipo. Entonces una nutrición personalizada tenemos también ahí. Por otro lado, de repente tenemos otro estudio que es de intolerancias alimentarias, para ver qué alimento es el que no te está yendo y que te está produciendo la migraña, las alergias, ¿sí? Resequedad en piel o estreñimiento, ¿ok? Entonces mandamos también eso porque de repente puede ser el jengibre. La señora todos los días toma té de jengibre, té de jengibre, té de jengibre. O en el mate o en el tereré se toma entonces, mucho le sale jengibre. Entonces deja el jengibre, mejora la migraña. ¿Sí? O te viene de repente almendras. ¿Y esos estudios ya te determinan ya qué puede ser lo que le está causando la alergia? Así mismo es. Entonces Acá no hay ese estudio. En Paraguay creo que hay una clínica, pero es así medio en el lugar que te hacen. Nosotros confiamos más en el que mandamos a Estados Unidos, ¿sí? Nos parece un poco más técnico la forma y la técnica por la cual hacen eso, que es la determinación de un anticuerpo que se llama IgG. Entonces confiamos más en eso, por eso mandamos afuera. Hay de repente otras clínicas, pero ofrecen unos estudios que para nosotros no es tan recomendable, ¿verdad? Pero entonces afuera, entonces esos son los estudios, y en caso de enfermedades un poco más severas, un poco que ya han recorrido millones de médicos y te van, otros estudios se llaman ácidos orgánicos en orina, que en la orina se manda también eso a Estados Unidos, y ahí nos dice cómo está el metabolismo de todas tus vitaminas. Mira. ¿Sí? Entonces, puede ser que vos estés tomando vitamina B12, pero tu cuerpo no lo está sabiendo utilizar. ¿Sí? Entonces, eso nos dice ese test, porque te puede venir muchas veces en análisis de sangre vitamina B12 en rango, pero no sabemos si eso es funcional.
¿ok? Entonces eso ayuda. Los metabolismos de neurotransmisores, si te está faltando serotonina, dopamina, ¿cuál de ellos te está faltando de repente? Eso es muy interesante porque Total. ahí ya la parte neurológica, ¿no? Totalmente, la parte psicológica. Luego viene en ese mismo estudio también la parte de la microbiota. Te dice si tienes exceso de hongos, si tienes exceso de parásitos o de bacterias como Clostridium. Y te sugiere ahí que cepa de probiótico es la más indicada inclusive para vos. Entonces nos da así la receta de cocina perfecta que nos vamos y nos felices somos nosotros porque ya sabemos que a vos te falta esto, chao. ¿Cómo se llama el estudio? Test de ácidos orgánicos en orina. ¿Sí? Test de ácidos. Entonces, y eso se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿sí? Entonces el problema es el precio. Obvio. Entonces, sí, pero hay gente que tiene poder económico. Hay gente que tiene mucho poder económico y no encuentra solución tampoco. Exacto. Entonces ese es otro están desesperados. problema. Yo me hago doctora Seth. Claro. Entonces nos hacemos con eso. Entonces nos sirve mucho en ese tipo de casos. Y eso más o menos así tratamos de manejarnos entonces en la clínica. Así es. Volvemos a los temas naturales, doctor, ¿no? Total. Allá somos... Cuanto menos fármacos utilicemos de por sí, mejor, ¿sí? El justo y lo necesario, ¿sí? Todo fármaco trae como consecuencia una consecuencia a nivel de vitaminas, ¿sí? Qué sé yo, los corticoides te bajan la vitamina C, las estatinas disminuyen tu coenzima Q, que es otra vitamina que es muy importante para los músculos, para el funcionamiento, para tener energía. Y así podemos seguir con mucho, ya hablamos de los antibióticos, de muchas cosas, entonces hay que tratar de minimizar, o las famosas benzodiazepinas para dormir, que el clonazepam, que el alprazolam, que le quiere la señora o el señor porque no está pudiendo dormir, y había sido que 10 años está consumiendo ese clonazepam para dormir. El insomnio. Sí. Ese es un grave problema. Otra causa también. Otra cosa que también es una somatización. Sí. Es una manera que el cuerpo te está avisando que algo no está bien. Porque uno no poder dormir no va... por el hecho simplemente de que a vos te cuesta más dormir, va por el hecho de que hay algo que te tensiona lo suficiente para robarte el sueño. Claro. No hablamos de la crisis de pánico todavía, ¿no? Que también es un problema muy común. Lo hablamos fuera del aire, entonces yo a veces pienso que ya lo hablamos. Y es cierto, es otro de los temas que también es motivo de consulta. Que hay en todas las edades, dijimos. En todas las edades, incluso en niños, no en niños, pero adolescentes, chicos de 15, 16 años. Que es cuando normalmente más nos exigimos para estar a la par de los demás, como... a nivel físicamente, es como los adolescentes es cuando más dudas tienen. Claro, está mucho en juego la autoestima, ¿no? Totalmente. Y la aceptación. La aceptación de uno mismo. De uno mismo y de los otros, porque los adolescentes creo que piensan más en la aceptación del resto. Para validar la aceptación de uno mismo. Para validar la aceptación. Sí, exactamente. Y bueno, y el tema de crisis de pánico, que se da también en gente medianamente joven, digamos, adulta, 25, 28, 30 años, gente en edad productiva también. Totalmente. Incluso que busca como evadir la realidad a través del trabajo y hasta que el cuerpo le avisa que hasta acá podés negar. Exactamente. Hasta acá. Claro. O problema que me suele venir, problema con un jefe. Tiene tanto miedo de irse a trabajar para no encontrarse con esa persona que ya tiene su crisis de pánico en ese momento. Y normalmente, casualmente a esa persona le va a agarrar su crisis de ansiedad o de pánico cuando se está yendo al trabajo. Solo. Y siempre te dice, como tenemos una negación muy humana, te dice, no sé por qué siempre cuando estoy manejando. Y ahí vos empezás a indagar. A mí me gusta mucho ir indagando, ir digamos, a la base del asunto. Entonces yo le digo, bueno, vamos a estudiar. Vos manejando, pero normalmente es a una hora en específico y me dice, sí, por ejemplo, a la mañana. ¿Y a dónde te vas a todas las mañanas? A mi trabajo. Y ahí vamos atando cabos de que es, evidentemente, porque no está satisfecho laboralmente. Claro. O porque quizás tiene algún tipo de confrontación con conflicto, su jefe, algo que le influye un problema del ámbito laboral, que es muy común. Que eso puede variar, por ejemplo, si alguien la agarra de noche cuando está manejando y le preguntas y te dice cuándo me voy a mi casa. Y resulta que tiene problemas familiares. Exactamente. ¿Cuáles son las características de la crisis de pánico? Bueno, la crisis de pánico es primero como una opresión en el pecho, como que te está costando respirar más, como esas palpitaciones que de por ahí te puede dar con, no sé, digamos que no comiste nada y tomaste mucho café y empezás a tener palpitaciones. Son como ciertas palpitaciones que no puedes controlar ni entendés mucho por qué. Sí, así mucho. Falta de aire, palpitaciones,
nerviosismo, sensación de que algo malo te va a ocurrir. Sí. Hasta sensación de muerte. Sí, eso dice es la totalmente gente. Totalmente, Y porque es es un ese- negativismo Totalmente. súper incorporado. Y es esa falta de respiración y palpitaciones que ya comienzas a generar, a pensar que es una cosa mala y te vas a la urgencia y te dan ahí clonazepam, te dejan un ratito que te tranquilices, pues te mandan a la casa. Entonces, la primera vez que te da, te asustas mucho. Pero ya van 2, 3 veces que terminas en la urgencia y te dicen que no es nada, te hacen electro, no. Entonces ahí comienza, bueno, acá hay algo raro. Entonces comienza a ir al médico, al psiquiatra o a la psicóloga y comienza a ver y a mejorar un poco todo eso. Ya. Y es el tema del clonazepam, por ejemplo, que se puede volver un hábito también para el Totalmente. paciente, porque entonces dice, ¿para qué voy a ir a la urgencia? Si Sí, ya con un sé lo que clonazepam. es, con el clonazepam voy a calmarme. Y se Y olvida- se genera una adicción también. Total. Son pequeñas curitas Ujú. que ponemos cuando realmente la herida es la que hay que sanar. Exactamente. Contame lo del café, ese faltó. Sí, bueno, la sesión café es otra de las alternativas que propongo, que es que el paciente elija la cafetería de su elección en el horario también que le resulte mejor, porque hay personas que hacen oficina y me piden, qué sé yo, a las 7 de la tarde, porque están hasta las 6 de la tarde. Entonces es una manera como parar un rato al día, una hora, así como en consultorio, parar un rato al día, sentir que es una conexión humana, ¿no? De paciente a psicólogo. Total. Una Y charla. Una charla amena, así como cuando te vas y tomas un café o sola o cuando con una amistad. amiga. Sentís que Exacto. te estás descongestionando emocionalmente. Espectacular. Y eso lo haces. ¿Y qué tal la gente? ¿Responde? Sí, Responde súper bien. En Sí. estos días que hicieron más frío, las semanas anteriores, Sí. como que mucha gente se vio que le encantaba porque el café es ese Sí. momento Más relajante. más relajante, de una bebida caliente. Claro. Entonces como que te hace sentir que te puedes soltar más. Y qué importante es estar bien equilibrado. Decíamos también que creo en la pausa estábamos comentando el tema de los domingos, la nostalgia que le agarra a cierta gente los domingos. Hay gente que demoniza los domingos prácticamente porque dice, ay Dios mío, llegó el domingo ya, la depre y todo Tal lo demás. cual, y Y es increíble. Y yo estaba justamente preguntándole y es algo normal, es Sí. algo Satanizamos un día que sí, solo porque los demás días nos tapamos tanto de cosas exacto, que entonces, obvio, o sea, los otros días nos encantan porque nos llenamos de cosas. claro. Pero la realidad es que el domingo no tiene nada de malo, es un día Total. más. Pero sos vos el que tiene que elegir cómo ir lidiando con las cosas Sí. todos los días. No Claro. hacer una negación de lunes a sábado y domingo elegir, bueno, hoy voy a abrir las puertas a mis emociones. Es terrible no querer estar con uno mismo, Es terrible. Terrible. porque eso es... Pero O sea, ¿quién nos porque acompaña? si con uno mismo, si con nosotros No puedes mismos no estar nos bien con los sentimos a gusto, es difícil que los demás se sientan a gusto con nosotros y Totalmente. no Y podamos hacer sentir bien a los otros Claro, tampoco, y lo que ¿no? les recuerdo siempre a mis pacientes Sí. es, ¿con quién estás todo el día? Y me miran. No entendiendo que me estoy refiriendo a que estamos con nosotros mismos todo el día. Claro, Ujú. claro. Entonces es importante nutrirnos en cuanto a nutrir esa compañía con uno mismo y lo importante que es. No seguir llenando el vacío en la semana Con ruido, con cosas, personas, con y compañía. los fines de semana ya sentirnos mal porque ya no Claro. tenemos con qué satisfacer. Es esos un momento de momentos. placer, no de Claro. demonizar Sí, tanto es un día. así. Bueno, últimas recomendaciones para el cuidado de la microbiota. ¿Qué le decís a la gente? ¿Cómo cuidamos en casa desde el momento, ahora, sin acudir a vos, por ejemplo, en casa? ¿Cómo cuidamos la microbiota? Fibras. Que Fibras. tenga. Fibras. ¿Qué, por ejemplo? 30 gramos de fibra al día necesitamos. Para eso, ¿dónde están las fibras? ¿Dónde? Frutas, verduras, ensaladas. Ay, qué ¿sí? rico. Tener presente a diario eso, no de vez en cuando, sino todos los días. Con eso ya un gran paso hacemos. Si tomamos una buena cantidad de agua, ya cuidamos nuestra microbiota. ¿Cuánto de agua? Mínimo 2 a 3 litros, va a variar mucho de la actividad física, del peso, pero más o menos entre ahí mínimo ronda eso. No tereré. Tereré, de vez en También cuando se puede ser. tereré y agua. Sí, tereré, hacer media jornada tereré, media jornada tomás agüita, media jornada mate, media jornada todo eso. Va a depender mucho también de lo que tenga el paciente, pero no tampoco satanizarlo de repente. ¿Cuántas veces al día tenemos que ir de cuerpo? Va a depender de eso, pero lo ideal es que por lo menos una vez y sobre todo que te sientas bien, cómoda. No porque te puedes inclusive ir 2, 3 veces al día, pero sentís que no te vas del todo bien, no te vas. Entonces Claro. también eso significa estreñimiento por más de que nos vayamos varias veces y te vas poquito, digámoslo así. Claro. Entonces, pero que te sientas cómoda yendo por lo menos una vez al día ya es muy bueno, ¿sí? Ya. Es bueno educar al organismo que tener hábitos así fijos en ese sentido. Totalmente, eso es un indicador muy bueno de salud intestinal, es que, doctor, yo soy relojito, todos los Sí. días y tal hora me voy de cuerpo. Sí. Entonces, eso también hablo de que hay una
hay un tránsito bien equilibrado intestinal. Espectacular. Muchas gracias, doctor. A vos, Lilian. Encantado. Licenciada, muchísimas Un gracias. placer, ¿Dónde se realmente. te ubica, por favor? Sí, bueno, en las páginas, en las redes sociales estoy como psicóloga.Cindy Argaña. Ajá. Y después, bueno, también Twitter y demás, estoy ahí para... ¿En Instagram estás? En Instagram también, como psicóloga.Cindy Argaña. Psicóloga.Cindy Argaña. Doctor, Y nosotros estamos en la clínica Más que Lier, 021 60 20 50 y en redes Microbiota PI. ahí les pueden seguir Ahí también, pueden hacer consultas Sin problema. y un montón de cosas lindas también tiene la página de Microbiota. Muchas gracias. Gracias a Lilian. vos, Lili. Bueno, y nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación, también a Nutrislim Consultorio Médico por la medicina ortomolecular, a Emi Cofier por el peinado, a las chicas de Emi, Mónica Cambia por las manitos, como siempre, a Jazmín Torres por el maquillaje y al doctor Bruno Almelli por el tratamiento de mi piel y todo lo que tiene que ver con los tratamientos de rejuvenecimiento facial. Él atiende en la clínica Villa Rosa. Bueno, y nosotros nos vamos y nos reencontramos, por supuesto, próximamente aquí en Foro Médico.